simposio, sería el cierre. Bueno, Mirta, de la revista Párrafos del texto de Mirta Goldstein, de Generaciones en Desorden, publicado en 2018 en la revista Docta, número 13 de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. El tema de hoy elegido es los desórdenes intergeneracionales y el empuje a lo destructivo. Empiezo los párrafos. Dada la castración a la que estamos sumidos, es imposible simbolizar totalmente el deseo. Y esto atañe no solo al sujeto y a su partener sexual, por lo cual el hombre no sabe que desea una mujer y la mujer no sabe que desea un hombre, sino atañe a descendientes y ancestros, es decir, no podemos simbolizar sin falla el deseo de nuestros hijos y padres, lo cual genera desde angustia hasta culpa inconsciente y principalmente eso que no anda en los vínculos. ¿Por qué la generación que nos antesigue y la generación que nos persigue angustian? Justamente este persigue denuncia el deseo inconsciente parricida, filicida, nos angustian nuestros progenitores y nos angustian nuestros hijos. Su deseo como sus goces no son ajenos. Una cosa es la aceptación imaginaria de las diferencias y muy otra lidiar con las angustias intergeneraciones e intrageneraciones. Angustias que evidencian la imposibilidad de aprender y contener totalmente por cada generación la angustia de las otras. Cada vez que nos quejamos respecto de los viejos abandonados en los geriátricos, estamos hablando de la angustia ante esos padres que se pueden morir sin ser aliviados del rencor de sus hijos. Por eso para mí, dice Mirta, la exogamia no es irse de la casa paterna, sino volver a ella sin rencor. Cada vez que un bebé es abandonado en un basural, se evidencia la angustia de una parentalidad no deseada o en crisis. Dado que lo esperable no es lo que ocurre ni lo que se da, la angustia derriba en los ideales y ante esta ruptura se alcoholiza, se droga, se inmola. Obviamente casi asimilo la angustia al sujeto. La dinámica de hoy es que leemos estos párrafos, Gaby lee el material clínico, que le agradecemos desde ya y a Gaby y entre todos nosotros, por favor, que no se difunda, y después le damos la palabra a Mirta, modero, y después dialogaremos entre todos. ¿Ok? Gaby, te escuchamos. Ahí está. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, quería agradecer el espacio de formación permanente, ya que estamos haciendo despedidas, en el cual yo participé durante el año pasado y este. Así que bueno, con gusto voy a leer la viñeta. Eh, Camila tiene 20 años al momento de la consulta, vive sola y trabaja. En la primera entrevista dice: en el verano dejé un tratamiento psiquiátrico por trastorno bipolar y depresión. Pasé por momentos de amor-odio con mi terapeuta. Cuando me tuve que separar de ella, fue como si hubiera muerto un familiar. No quiero volver a tocar fondo. ¿Se me oye bien, no? Sí. ¿Se me oye bien? Okay. Me encanta el Alplax. Me saca la angustia. Mi mamá dice que soy falopera, loca, chiflada. Yo no quería estar medicada. Me miraba al espejo y no me encontraba. Tenía la mirada. En otro momento dice: tengo un novio que me genera más problemas que satisfacción y no tengo entereza para decirle chau. Dice que el novio la maltrata y es desconsiderado. Refiere que el reclamo que ella hace es genuino.
Su modo de hablar es rápido, se nombra como anoréxica y cocorita. Pronto revela que consume drogas, marihuana, éxtasis y entre otras que le encantan. En una fiesta con el novio, descubre en el celular de él un mensaje muy sugerente de una tal Belinda, con la que tiene un ida y vuelta por mensajes de texto de manera obscena. El novio se muestra renuente a dar explicaciones y ella se lanza a consumir éxtasis y cocaína. En ocasión de las fiestas de fin de año, Camila tiene un entredicho con la madre, quien deja de llamarla por teléfono. La madre, ¿no? A Camila. Dice al respecto: yo no voy a llamar, ya está. Ahora, aunque me llamen, no voy a ir a pasar Navidad. Me voy a mi casa, me tomo un puré de Alplax y listo, chau, se van a la mierda. La paciente se mostraba angustiada y triste, por lo que decidí agregar sesiones y llamar a los padres para tener una entrevista, no sin conversarlo antes con Camila, quien se opuso al principio, pero luego aceptó. Esto resultó para ella. Con el correr del tratamiento y trabajando en el sentido de vaciar Gaby, se estos te va la significados de voz un nombrarse, poquito, se aleja. discúlpame. Se te va la voz un poquito, no No, sé. no, está bien. Bueno, Ahí, a ver, ahí está ahí bien, mejor. ahí Sí, sí, bien. mejor, mejor. Que se Ok, perdió material. ok. Bueno. ¿Desde dónde quieren que retome? Ahí desde ese párrafo que estabas leyendo. La paciente se mostraba angustiada y triste, por lo que decidí agregar sesiones y llamar a los padres para tener una entrevista, no sin conversarlo antes con Camila, quien se opuso al principio, pero luego aceptó. Esto resultó en un alivio para ella. Con el correr del tratamiento y trabajando en el sentido de vaciar estos significantes con los que intenta nombrarse, se aleja de algunas sustancias, consumiendo otras más esporádicamente y se aleja del novio. Para esta época pierde su trabajo y vuelve a vivir con los padres. Cuenta que su mamá fumó porro con ella, que estuvo bueno, raro. Otra sesión cuenta que se quiere operar las tetas. La madre le dijo de operarse las dos juntas, por el apoyo moral, dice. Agrega que si no se opera con la mamá, no se opera. Como eso que las mujeres van al baño todas juntas. Desde mi posición, a no oponerme o prohibirle, muestra sus dudas. Dice que tiene miedo a enviciarse y querer operarse todo el tiempo. Le pregunté por qué se operaría ella. No es tanto por el tamaño. Lo que pasa es que están separadas, una para acá y otra para allá. Si me quiero poner un strapless, se me ven esas miserias. En realidad me veo toda miserable. Finalmente decide no operarse. Solo lo hace su madre. Dice de su padre: se va pobre a trabajar 20 horas para irse, no hay otra que irse. En mi casa no hay organización. Todos sometidos a la madrecracia, haciendo lo que no tendrían que hacer. Es macabro. Su madre, en un momento, le sugiere que deje la terapia y me pregunta qué opino. Le digo otra vez qué es lo que ella quiere. Le pregunto. Continúa y empieza a dejar de hablar tanto de Bueno, voy a, su mamá. Gaby, voy a leer yo Comienza a porque buscar trabajo Gaby nuevamente. se cortó ese párrafo. Bueno, Léelo otra lo vez. leo. Su Sí. madre le sugiere que deje la terapia. Pregunta, ¿qué opino? Pregunta, ¿qué opino? Y le digo, dice Gaby, ¿qué quiere ella? Continúa y empieza a dejar de hablar tanto de su mamá. Comienzan a aparecer temas, la posibilidad de estudiar, viajar, buscar trabajo nuevamente. Ahí terminó lo que Gaby eligió para transmitirnos. Bueno, gracias Gaby, después me pedís la palabra. Mirta, Bueno, yo también quería agradecerles a todos por acompañarnos durante estos 3 años y veremos cómo continúa esto, porque bueno, con una nueva gestión seguramente se va a recomponer todo. Yo tomé este caso
y algunas de las cosas que dije en el texto publicado, solamente desde un ángulo, no voy a abarcar todo porque es mejor que abramos el diálogo. Y entonces empecé con una frase, una pregunta que Einstein le hace a Freud, que me pareció que además tenía que ver con el empuje a la destructividad y sobre todo con la semana que estamos viviendo, una semana trágica. Entonces, en julio de 1932, Einstein pregunta, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis, del odio y la destructividad? Esta pregunta, obviamente, que atraviesa todos los tiempos y a todas las subjetividades, es decir, no hay excepción en esto. Quizá la respuesta, ahora se me ocurre pensar, Freud pensaba en los diques pulsionales, pero no son suficientes. Entonces la respuesta de Freud nos parece cuasi inverosímil, porque Freud de alguna manera pensaba que es imposible erradicar la violencia, porque la pulsión de muerte y la pulsión de destructividad trabajan desde lo inconsciente, tanto reprimido como escindido. Y para Freud lo reprimido es lo infantil, pero no es la infancia lo infantil, sino, a mi entender, es un tiempo lógico que requiere de estadios, es decir, requiere de cronos, es cronológico, lo infantil, y que ese tiempo, esa temporalidad, es necesaria para aprender imaginaria y simbólicamente la realidad, pero también para que se construya, se constituya la realidad psíquica. Hablando de realidad, uno de los vasallajes del yo para Freud es la realidad externa. Y si pensamos qué es la realidad externa para un infans, es la familia. Es decir, es la primera realidad con la cual el niño se vincula y lo vinculan. Pero esta realidad se instituye en lo inconsciente de una manera que ni siquiera para dos hermanos es la misma. Para algunos, esa vinculación con el otro tiene como efecto un bien decir en lo inconsciente, es decir, una bendición de los padres, y en otros se instala como un mal decir, o sea, una maldición. Y así nos enteramos de la existencia de un super-yo tanático. ¿Qué pasa en el adulto? Bueno, el adulto repite las fantasías infantiles que tiñen su realidad actual. Es por eso que Lacan dice, la realidad es el fantasma, es decir, la realidad nunca es la realidad, en este sentido. Bueno, es por eso también que Freud habla de repetición y la distingue a la repetición de la elaboración. Para Lacan, en sus primeros textos, un niño que sufre, o sea, un niño con un síntoma, es justamente el síntoma de su familia, y un sujeto que sufre es síntoma de una falla en el duelo por la separación simbólica de esos lazos primarios. Y justamente voy a remarcar esto de la angustia de separación, porque me parece que es lo que este caso nos promete, nos promueve, nos promete, nos trae. Todo, como decía en estos párrafos que rescatamos de ese texto que está en Docta, todo sujeto, para mí entender, tiene que lidiar con las angustias intergeneracionales, es decir,
por un lado, carga con las angustias de sus ancestros, con las propias y con las de sus descendientes. O sea que cada generación carga con los duelos transgeneracionales irresueltos, de esto hablaron muchos autores, y a su vez tiene que resolver las angustias intrageneracionales. Por ejemplo, y principalmente, las desatadas en el vínculo con el partener sexual y con el semejante. Esta imposibilidad de aprender y de contener totalmente por cada generación la angustia de las otras, lleva síntomas, inhibiciones, actings y pasajes al acto, como el suicidio, en cualquiera de las generaciones. Cuando hablamos de un acto exogámico, y justamente este caso muestra todo lo contrario, pensamos que hay implícita una violencia en todo acto exogámico, pero esa violencia es benéficamente necesaria. Pero hay otra violencia que surge de los negacionismos, de las desmentidas intrafamiliares, sociales, transgeneracionales, que terminan en esta autodestrucción o la destrucción de los otros. Estas desmentidas, podríamos decir, empujan a lo que Freud de alguna manera diferencia entre pulsión de muerte y pulsión de destrucción, del sí mismo y de los otros. Y en lo intergeneracional, bueno, conocemos las fantasías parricidas y filicidas ambivalentes, que, bueno, justamente siguiendo a Freud, solamente tienen una salida, no más de una, pero o se subliman en algún acto o pasan al acto. Y Gaby nos trae justamente un caso en que se puede apreciar la angustia de separación en la transferencia. ¿Qué transfiere Camila desde esta vertiente que estoy proponiendo? Lo que produce en un sujeto la voz materna sin una ley simbólica que la acote, o sea, sin una ley simbólica por la cual queda impedido el ejercicio de la función paterna, que es de la prohibición del incesto endogámico y intrafamiliar. Y de muchas maneras, lo que viene a expresar Camila es la imposibilidad de duelar la separación, que es concomitante de la angustia de castración, por lo cual, ella dice, toca fondo hundida en la droga. Paradojalmente, ese refugio en la droga es lo más autodestructivo y también lo que más la une, y ella lo dice, a su madre Gracia. Pero también tenemos que pensar que si consulta, consciente e inconscientemente desea destruir esa voz materna que le ordena ese goce mortífero de la indiferenciación. El título que Gaby le puso a este caso tiene que ver con las patologías del acto, y es por eso que me interesa esta vertiente de las patologías del acto por angustias intergeneracionales. Porque también tenemos que pensar en las angustias irresueltas de la madre de Camila. Podríamos pensar que las patologías del acto provienen de un duelo irresuelto de lo infantil. Por ejemplo, Arminda Verasturi se refirió al duelo irresuelto de algunos adolescentes por el cuerpo infantil. Nosotros podríamos agregar a lo que dice Arminda que es un duelo irresuelto por la separación de todos los contenidos psíquicos de lo infantil. ¿Cómo lo expresa Camila? Dice, en el verano dejé un tratamiento psiquiátrico por trastorno bipolar y depresión.
pasé por momentos de amor-odio con mi terapeuta. Cuando me tuve que separar de ella, fue como si hubiera muerto un familiar. No quiero volver a tocar fondo. Ahora bien, ¿cuál es el familiar que en su deseo está destinado a ser muerto? La voz materna. Después también relata su vínculo con la medicación, sus problemas con el novio y insiste en este impedimento a decir chau. O sea, y ahí creo que podríamos pensar en dos vertientes, decirle chau al otro, pero también decirle chau a su propio sufrimiento. ¿Cómo decirle chau al sufrimiento que esta madre le inflige? Este goce sufriente, podríamos pensar, deprime, pero también podemos pensar que la depresión de Camila es el síntoma de esta impotencia ante la separación del otro primordial. Aquí sí que vemos actuar al superyo temprano desde esta pulsión invocante, la voz materna que como un trueno invade su cuerpo y a la cual no le puede decir chao. Por ejemplo, dice, me encanta el Alplax, me saca la angustia, mi mamá dice que soy falopera, loca, chiflada. Yo no quería estar medicada, me miraba al espejo y no me encontraba, tenía la mirada perdida, propia de esta situación melancolizante. Dice, en Navidad no voy, pero me tomó un puré de Alplax y listo, chau. Se van a la mierda. La que se va a la mierda es ella. Tampoco le puede decir chau al novio. Pero ahora volvamos a la intervención analítica. Yo creo que el analista logra romper la simbiosis con esta madre al poner en cuestión que las tetas de ella no son las de la madre, por lo cual ella puede cuidar de las suyas propias sin tener que operarse como su madre. Esto creo que de alguna manera es el acto analítico de separación y que liga la angustia. Creo que en este sentido, por eso Camila siguió el análisis y no escuchó la voz materna, ¿no? Que le decía, déjalo, déjalo. Y otra de las cosas que renuncia a hacer la cocorita, y esto es una manera de recuperar su nombre propio. Deja de ser la loca, deja de ser la chiflada, la cocorita. Y bueno, voy a dejar aquí, pero con esta idea de que cuando hablamos de angustia de castración, hablamos de angustia de separación y son angustias que nos ligan a nuestros progenitores y a nuestros hijos, pues una frase que leyó Claudia es que tanto el deseo como el goce de ancestros y descendientes nos son extraños y por lo tanto imposibles de aprender y por eso es que siempre nos vamos a encontrar con una falla simbólica. Hay un agujero en lo simbólico que hace que algunos manejen todas estas angustias y las liguen de mejor manera, pero siempre hay un resabio, un reducto de angustia que hay que buscarle un destino. Gracias. Gracias a vos, Mirta. Yo un poquito antes de dar la palabra, quisiera recordar, como vos bien dijiste, a Freud en Metamorfosis de la Pubertad. Para mí es muy importante el tema que vos traes, porque ponés sobre el tapete, Arminda lo que decía, y lo decía, después lo tomó Winnicott, era que la adolescencia y la exogamia era un proceso de padres e hijos y que fallaban los hijos y fallaban los padres. Entonces, que se hacía la dificultad. Y vos traes algo interesante que es, por eso para mí, la exogamia no es irse de la casa paterna, sino volver a ella sin rencor. Esto me parece a mí un hallazgo, porque Freud
en Metamorfosis de la Pubertad, en 207, en la página 207, nos recuerda que contemporáneo al tema de desestimar las fantasías incestuosas, que no se logran siempre, está el hecho, uno de los logros psíquicos más importantes, pero también más dolorosos del periodo de la pubertad y yo diría de la adolescencia, que es el deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores. Y no todo el mundo lo logra, dice, y lo logra a veces de alguna manera particular, a veces no lo logra del todo, que es el progreso más importante de la cultura entre la nueva generación y la antigua. Y ahí Winnicott, en Realidad y Juego, en capítulo 11, toma que cuando los padres abdican de su rol de confrontación, en la adolescencia se trata de fantasía de asesinato. Entonces, ahí los hijos se quedan solos y ahí creo que al no poder confrontar, el rencor no desaparece. Tomando lo que vos traes como importante. ¿Cuántas cuestiones de los padres no elaboradas y de sus hijos hacen que los hijos, como en el caso de Gaby, se alcoholicen como una falsa exogamia, pero en el fondo no se independizaron? Y volviendo al tema de Gaby, que le agradecemos un montón, yo creo que lo que vos marcaste, Mirta, es la entrada en análisis. Gabriela, al preguntarle qué querés vos, la trae como sujeto y no es invisible para Gaby como era invisible para la madre. Gaby reconoce un semejante. Bueno, Gaby, ¿querés decir algo o doy la ahora o querés que todavía en YouTube solo hay saludos, ¿eh? No, No, Gaby, ¿querés comentar eh, algo o doy la palabra? da la palabra. Sí, sí, después Ok, comento. bueno, de los que estamos acá en el Zoom, alguien que quiera comenzar a dialogar o preguntar acá en YouTube, saludo, buenas noches, lindo e importante tema para tratar, gracias. Hasta ahora estas son las Agregar inquietudes. algo porque así lanzamos un poquito más para calentar el ambiente, porque eh, los síntomas pueden ser como leídos desde muchos puntos de vista. Y en un análisis generalmente se transitan por muchos de ellos o por algunos de ellos y no todos pueden ser muchas veces abordados en un mismo análisis, ¿no? A veces hay reanálisis que eh, elaboran o terminan de elaborar cosas irresueltas. De la misma manera, cada generación lidia con lo irresuelto de las generaciones anteriores. Así es. ¿No? Y esto eh, a veces es una condena y a veces es un empuje vital, digo. No sé si ustedes repararon que yo hablé del bien decir y del mal decir. Entiendo que nadie es una tábula rasa, sino que lo que uno recibe depende de cómo en cada sujeto se inscriba. El mismo empuje destructivo en un niño de una madre retentiva puede ser un empuje destructivo y en otro hermano puede ser un empuje sublimatorio, a la sublimación, a la... Y otra de las cosas que quería agregar es que volver sin rencor, y esto es algo que es difícil muchas veces tramitar en los análisis, es poder perdonar a los padres, también por sus fallas. No, esto, yo creo que los análisis tienen que transitar por estas cuestiones, ¿no? Para descargar el odio. Que el odio va a los síntomas, así que va al pasaje al acto, va al acting. Sí, sí, cuando eso no se resuelve, son esos jóvenes que van a la casa de los padres y se tiran por el balcón de la casa de los padres, ¿no?
Sí, desde ya. ¿Tienen la manito ahí para poner en el Zoom o me hacen así y yo les doy la palabra? ¿Estamos todos impactados o es, no sé? A ver en el chat. A ver, acá está, ¿cuántos son? Está poniendo. Ah, recién ahora lo estoy viendo. Acá Tesone dice, me gustaría subrayar que muchas veces es el nombre de pila que los padres eligen para sus hijos, es por donde transita lo transgeneracional. Sí, sí. El nombre de pila y también, yo, Juan, te diría también el apodo, ¿no? Porque el nombre de pila seguramente tiene que ver con algún ancestro, consciente o inconscientemente en los padres, pero el apodo también puede o transmite la ambivalencia paterna. No sé si lo pensás de esta misma manera. Sí, sí, sin duda, Mirta. El apodo muchas veces no es dado por los padres, ¿no? Puede ser dado por su entorno. Pero todo lo que hace a la nominación creo que es altamente significativo de lo transgeneracional. Y muchas veces uno percibe la agresión que puede haber en la elección del nombre. Por ejemplo, y esto es un hecho real, el traductor de Pessoa, el poeta portugués al español de España, está realizado por un señor que se llama de apellido Cuadrado. Y los padres le pusieron de nombre de pila Perfecto, ¿no? O sea, ahí creo que no hay necesidad de apodo, ¿no? Que directamente Claro. expresa, ¿no? Bueno, el apodo es no ponerle un nombre común, por ejemplo, ¿no? Perfecto es un apodo. Es un nombre también, un Sí, nombre. ese nombre, bueno, es interesante esto que traes, ¿no? En todo caso, me parece muy interesante, Mirta, y después me encantaría, si es posible, tener tu trabajo que publicaste en la revista Docta, lo que vos subrayás de las angustias hacia los ancestros, hacia los descendientes y no solo hacia los propios, sino también hacia los pares, ¿no? Cómo en realidad las angustias o el síntoma es rizomático, ¿no? Con varias generaciones. Me Ujú. pareció muy interesante lo que subrayás. Y yo muchas veces lo transgeneracional, no sé si alguien conoce más sobre lo transgeneracional que yo, em, generalmente se suele adjudicar a identificaciones, ¿no? Transgeneracionales, ¿no? Em, yo prefiero la línea de la angustia, más que de las identificaciones. Mirta, pero vos preferís a la manera de Lacan, de lo no dicho de los padres, saltea generación y hace síntomas en las generaciones venideras, ¿te referís a la angustia no elaborada, no tramitada? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Ah, En- para Lacan, por ejemplo, la angustia puede llevar a distintos lados. Puede llevar a la inhibición, al síntoma, al acting, al pasaje al acto, al embarazo, a la turbación, pero siempre, bueno, también a la sublimación, ¿no? Siempre son modos de tramitar. Las formaciones desde mi lectura, las formaciones del inconsciente son siempre salidas de la angustia. O sea, no habría formación del inconsciente sin angustia. Porque hay dos lecturas muchas veces de la angustia, ¿no? Aquellos que dicen, porque el síntoma es porque hay que atravesar la angustia de castración. Yo lo trato de invertir, por lo menos en la clínica.
la no resolución de la angustia de separación, que es angustia de castración, lleva a la formación de fenómenos que vemos en la clínica. Son dos maneras de entender la clínica, a mí me parece, que conducen a lugares diferentes. No es lo mismo partir de la identificación, no es lo mismo partir de la angustia, no es lo mismo partir de la angustia de castración como algo que hay que llegar, o partir de la angustia como algo de lo cual hay que ir saliendo. Son dos concepciones de la clínica, me parece, diferentes. Ambas pueden encontrarse en Freud, ¿eh? No son lecturas, me parece. Pero bueno, es para discutir esto. Hoy, Bueno, sí. no, siguiendo la discusión, Freud en este artículo decía, en general se dedicaba a las muchachas, decía, pero hoy sabemos que le pasa a los varones también con esa, como sí, de exogamia, que decía que al mantenerse cierta corriente de ternura con la mamá, estas muchachas se casaban, parece el caso de Gaby que no está casada, pero no podían conectarse con el marido o el novio porque mantenían esa relación con la mamá, ¿no? Y bueno, vos lo llamás, es angustia eso. Bueno, sí, por ejemplo, en el caso Camila, uno podría verlo, retomando lo que decía antes, les propongo dos maneras de entender. Una, desde la identificación. Ah, está identificada la madre. Otra, desde la angustia de separación. Repite la imposibilidad de tramitar la angustia de separación. No poder decirle chau a nada, ¿no? Desde mi lectura es no poder decirle chau, en un sentido ahora metafórico, a la angustia, que es la angustia de separación. Para mí la angustia de castración es la angustia de separación intra e intergeneracional. Sí, pero en este caso, Mirta, está también la mamá que no quiere soltar a la hija, Claro, bueno, por eso. que no asume, como decía Winnicott, su lugar de confrontación. Bueno, entonces, nuevamente, lo que vos decís, hay una angustia materna no tramitada respecto de la separación de aquello que parió, digamos. Eso ¿No? sería que Yo enferma a la creo hija. ¿Cómo, Claro. Juan? Claro, sí, pero que Gaby muy bien lo rescata. Gaby, ¿querés decir Exactamente. algo que te desmuteaste? sí, Esperá que pero que diga Juan primero. Ah, Juan, perdón, porque no me estabas hablando, pero decime. No se oye, Juan, no se oye. Que siga Gaby y después hablo yo. Dale. desmuteate. Lo que me parece a mí, va, por lo menos como yo lo enfoqué, Uy, ¿qué pasa, Gaby? el caso No, es se te corta todo, de Gaby. que se ubicaba. Escribilo. A ver, ahí, Sí, Sí, así. ahí, bueno, dale. que hable Juan entonces. Ahora sí, Sí, ahora sí. digo que había como una paridad, ¿no? La madre se ponía, digamos, como si no hubiese dos generaciones, ¿no? Era una Exacto, sola. exacto. La madre la retenía, pero al mismo tiempo se desentendía bastante de lo que le pasaba a la hija, ¿no? Porque yo me encontré varias veces como llamándolos, incluso para que la vinieran a buscar una vez al consultorio porque estaba muy mal y no la quise dejar ir sola. Entonces, digo, se desentendía bastante de su rol materno, pero al mismo tiempo la tenía todo el tiempo como, como pendiendo de un hilo, ¿no? Este, eh, Sí, Era bastante difícil trabajar sí, con los padres, sí, ¿no? sí. Pero yo lo veo más desde
desde el lado de la angustia de separación, por esto que digo de la paridad aparte, ¿no? Sí, Bueno, en todo caso la madre se identificaba con ella. no había dos generaciones. Juan, sí. ¿Estás? No, me pareció. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, perfecto. Me alegro muchísimo que ahora se pueda escuchar mejor en Y este segundo después, intento. Lo estaba dale. pensando en términos de lo que se produjo desde que tuvo que dejar a la anterior terapeuta, que le costó muchísimo, y el continente de toda la familia, de toda esa cosa que vos recibiste en el consultorio, que son los padres, ¿no? Y yo me viene una vez más las 3D de Pichon Rivière cuando habla del depósito de la angustia por parte de la depositante madre en la depositaria hija, ¿no? Como esa angustia intramitable que de pronto logra ser tramitada en una nueva terapia, ¿no? Me vino eso a la mente, ¿no? Como eso que no puede que la madre la vuelve loca, dice, vos sos la enferma, y la hija es la parte escindida de la madre que no acepta tramitar su propia angustia de separación, su propia separación con sus propios padres, ¿no? Y esa parte la deposita completamente en la hija, y la madre da la impresión enferma a la hija, le conviene que la hija sea la enferma. Por eso rescato estos conceptos de las 3D de Pichon Rivière, ¿no? Ujú. Depositario, depositante y depositaria, en este caso. Gracias, Juan. Acá hay un comentario de Patricia Winter, dice, también no poder salir de esa posición masoquista y el estrago materno. Sí, Quería, en relación a esto, decir algo. Muchas veces personalizamos, ¿no? Y decimos la mamá, esto, el papá, tal cosa. Yo acá tengo mis problemas. Y es que en el trabajo yo intenté subrayar de lo que ella no se puede separar, desde la voz materna que está inscripta como maldición, que no es lo mismo que separarse de la mamá. Obviamente que hay una dificultad de separación, que la angustia es porque no son dos cuerpos, es un solo cuerpo, al punto que tienen que operarse las tetas juntas, ¿no? Pero desde, desde una vertiente, yo creo, un poquito más profunda que se puede ir desarrollando en un análisis, me parece que hay que hacer el pasaje de la mamá, ¿no? Como la persona que está ahí, a esa voz inscripta, ¿no? Como super yo temprano, y que es un vozarrón, ¿no? Juan, sí. Disculpame, no quería interrumpirte, quería nada más que pidieron. No, me parece muy interesante lo que vos recuerdes lo de la voz. Hay un trabajo muy interesante de una psicoanalista de origen húngaro que vivía en Francia, María Torok, que justamente habla de la voz, digamos, de los ancestros que quedan como enquistados en el sí, inconsciente y que muchas sí. veces ella, en el curso de sus análisis, en su clínica, cuando un paciente hablaba en sesión, escuchaba la voz de un ancestro, ¿no? Esto me parece muy interesante que vos lo traigas porque realmente muchas veces nos ha ocurrido de escuchar esta voz, ¿es la voz del paciente o es la voz de un otro en su interior, ¿no? Y Bien. por otro lado, respecto, digamos, a la angustia de separación relacionado con la angustia de castración, me parece que es interesante también el concepto de Green respecto a la fantasía del uno. O sea, que la familia es como un uno, como que no hay una separación de la otredad. Y Ansier decía que son familias que funcionan como una hidra, ¿no? Como un solo cuerpo con distintas cabezas. Que también me parece como una imagen bastante interesante de los que ustedes vienen discutiendo respecto a este caso clínico, ¿no? Ujú. Gracias, Juan. Juan Pineta, vos querías decir algo porque me pidió la palabra Alicia. ¿No? Ok, Alicia García Pena. Bueno, buenas noches.
agregar algunas cosas. Han hablado tanto y teorizado tanto que realmente es mucho lo que ha dado para pensar esto, ¿no? Voy a mirarlo desde más bien la palabra de la paciente y desde cómo comienza este texto. Camila dice que deja un tratamiento psicoanalítico por trastorno bipolar y depresión. Entonces, es de doble lectura esto, porque tenía trastorno bipolar, dejé el tratamiento. O sea, dejo el tratamiento que no es lo que aparentemente consciente. Por mi trastorno bipolar me llevó a dejar el tratamiento. Luego continúa diciendo la relación de amor-odio con su terapeuta y casi como si hubiera muerto un familiar. Obviamente coincido que quién es el familiar o la familiar que se muere en esto, pero después ella no se puede reconocer en el espejo si no toma el Plax. Con lo cual parecería como si en ese acto que realiza con la propia analista, con la terapeuta, a la cual la lloró o la sintió o no como un familiar, que si ancestralmente, o ya que están hablando de lo transgeneracional, qué crimen se pone en escena y qué es lo que ella deja y a quién mata, para que luego no pueda reconocerse en el espejo y no encuentre paz. Entonces, desde esta perspectiva, parecería que lo que Camila tiene y tiene que taparlo con puré de Aplax, no encuentra calma y pienso que es que en esta escena, que si generalmente le doy mucha importancia a cómo comienza un paciente hablando, qué es lo que dice en el primer párrafo. Y este párrafo me parece esencial, porque habla, por trastorno bipolar dejé el tratamiento, porque soy una trastornada bipolar. Dejo el tratamiento, porque hice algo, tengo que dejar el tratamiento. Luego la lloré como si fuera mi familiar. En fin, esa es un agregado que les quiero decir. Otra cosa que se me ocurrió cuando Mirta hablaba, volver a la casa sin rencor. Por eso hablo de lo trágico, nada más que el tango para hablar de la tragedia cantada. Vuelvo vencido a la casita de mis padres. Claro. Sí. Gracias, Alicia. Acá hay en el Zoom, Marta Livia Acá está. dice, Estoy acá. bueno, Marta, te leo, Lo- pero agrega lo que quieras. En este caso no está funcionando el papel del padre. También es interesante que a la madre que no sabe cómo ayudar a la hija, la duplica. Marta, te escuchamos. No, no, esa es la síntesis de lo que yo quería agregar, porque estamos hablando mucho de la madre y hablando de lo intergeneracional también está el padre, digamos, que acá Obvio. no sabemos cómo está funcionando, qué hace, qué hizo, si hace algo, eso. Por ahí profundizar sobre ese tema. Y también me pareció que la madre, digamos, que me pareció percibir que era como la responsable o la causante de la patología de su hija, en realidad la veo como con pocos elementos para ayudar a su hija, ella misma. Y que entonces lo que hace es duplicarla, digamos, bueno, como no sabe qué hacer en cada una de sus situaciones, ella hace lo mismo que la hija, como una manera de ver si la copio, la entiendo, o de resolver algo. Un mecanismo elemental y, bueno, y poco efectivo, por lo visto, ¿no? Nada más. Gracias. Es interesante porque salen un montón de capas de análisis, Mm, ¿no? Son como distintas capas que van surgiendo a medida que uno va trabajando el caso. claro. Se van desplegando en un análisis durante a lo mejor varios años, ¿no? Por supuesto. Ujú. Y quería retomar algo que me parece muy interesante que trajo Alicia, y es la pregunta por la distorsión en el espejo. Cuando ella dice, no me reconozco, ¿no? O
o no, tenía la mirada perdida, ¿cómo lo dice exactamente? Estaba perdida, perdida. no, es como si que el se miraba al espejo espejo Y y no no se se veía. encontraba, Y no se no se encontraba. tenía la encontraba. mirada perdida. La mirada perdida. Había desaparecido el espejo para ella, Ujú. ¿no? Si quedaba hundida sin una identificación especular, ¿no? Es decir, no hay otro ahí. Y esto me parece interesante porque aparecen muchas patologías la distorsión en el espejo. Por ejemplo, Mirta, me pidió la palabra Patricia Sachs cuando vos... No, pues cuando termine Mirta. Cuando Sí, termine, obvio. obvio, obvio. no, bueno, estaba diciendo esto, que por ejemplo en la anorexia también aparece una distorsión en el espejo. Total. Aparecen distorsiones en el espejo en los duelos recientes, Ujú. ¿no? O hay algo que suele ocurrir, que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, pasar por un espejo y no reconocerse. Bueno, eso es una distorsión, o pasar por un espejo y encontrarse con el rostro de una madre o de una hermana o de una tía. ¿Qué Es ves decir, cuando me ves? ¿qué ves cuando me ves? Claro. Y estas son distorsiones que se producen justamente, me parece a mí, por duelos y por angustia, digamos, no ligada. Es decir, yo entiendo que vos traes otra capa de análisis, Alicia, que es esta cuestión parecida, Ujú. ¿no? Matricida o parricida, como si ahí en esa escena de los primeros párrafos se inscribe ya una historia posible. Por eso digo la importancia de cómo empieza un paciente o cómo alguien llamado paciente, porque digo es otra persona que nos habla. Por eso digo siempre llamado paciente, ¿no? Esos primeros párrafos nos hablan, en este caso me parece, porque en esa doble lectura me fui de un tratamiento, en lo consciente quiere decir que estuve en un tratamiento por trastorno bipolar, y de ahí me fui. Eso es lo que quiere expresar, pero tal como está dicho, decía, me fui porque tenía un trastorno bipolar, o sea, algo hice ahí con ese trastorno bipolar. Entonces, Ujú. ¿qué pasa con eso que ahí aparece? Una analista que la sintió como muerta, como si la fuera la muerte o muerta, no sé por qué me salió mujer, y como si fuera la muerte de un familiar. Bueno, Entonces, evidentemente ahí es donde considero que puede haber una escena trágica que puede ser matricida, que bien podría estar siendo una escena desplegada. una intervención, pero también te propongo pensarlo como una intervención del analista filicida. Claro, puede ser, claro que sí. Por eso hablo más de crimen. No dije matricidio ni yo hablé de un crimen realizado. Donde, por la forma donde empieza, donde después de ahí no se reconoce y tiene que tomar puré de Alplax. Es decir, no soporto eso. ¿Qué pasa a la salida de ese lugar y qué se puede desplegar? Parece que la relación con Gaby recompone esta situación, ya que habla de una posibilidad de Gabriela de empezó a dejar, a alejarse un poco de todo eso. La presencia de Gaby, ya la sola presencia debe aliviarla y recomponerla, me imagino, ¿no? Bueno, tengo a Patricia Sack y a Silvia Pitcors. Patricia. Muy bien, bueno, muchas gracias. Me parecía interesante incluir esto de la angustia de separación y pensar en lo que justamente un poco siguiendo lo que planteaba Juan de lo que dice Green de la intrusión y abandono, ¿no? Como una dinámica en donde en esa intrusión y abandono queda ese vacío, quizás esa mirada que no se ve en el espejo. Hay un concepto que Green trabaja en relación con los casos límite, que él habla de deshabitación del propio cuerpo, ¿no? Y que me parece que es algo quizás muy presente en la actualidad, por lo cual hay tantas búsquedas de cirugías o inyecciones de cosas, digo, donde esta cosa de ponerse cosas frente a la vivencia de vacío, ¿no? Hasta Green a veces habla de una analizada que decía que se miraba en el espejo y veía negro, veía nada, no veía nada.
el vacío, ¿no? Me parece que ahí es un registro muy, digamos, de una angustia muy particular. Y también quería resaltar la intervención de Gaby cuando convoca a los padres, porque me parece que toma la dimensión de la desorganización de Camila. Así que bueno, gracias. Gracias a tu intervención. Silvia. Sí, yo sumo, en ese sentido recordaba, me parece que se ha manejado muy bien el vínculo, que es lo importante para que pueda ir adelante, y que al incluir a los padres y al incluir a la madre, esto es una cosa esencial para la evolución de Camila. En ese sentido, en el pensamiento de García Badaraco, y es uno de los fundamentos de la multifamiliar, de las reuniones multifamiliares para las patologías graves, es por la comprensión de que se atiende o que son pacientes, tanto como el mismo paciente, en este caso la paciente. La madre no está identificada como paciente, pero tiene que ser abordada también y contenida mentalmente por la analista. En ese aspecto, bueno, me parece que el que sea un segundo intento de tratamiento también puede tener su valor. Una vez yo atendí a un paciente que me llamó la atención porque vino a través del centro Racker muchos años atrás, y al terminarse el año, lejos de querer continuar, que era un poco una expectativa que yo tenía porque la cosa había ido bien, él volvió a hacer lo que ya había hecho antes, que era interrumpir con la intención de volver cuando lo reglamentario se lo permitiera. En este caso, era un muchacho que su mamá y su tía estaban muy presentes en su vida, un muchacho ya de 40 años, que necesitaba diferenciarse. Entonces, un camino para diferenciarse era ir cambiando de analista. Hacía buenos vínculos, pero escuchaba a distintas personas y de alguna manera reemplazaba así la ausencia de padre que le había tocado. Bueno, quería aportar eso, y que cuando uno no sabe con quién está, eso es lo que en el pensamiento de Badaraco llaman el personaje, porque Camila a veces es Camila y a veces no, a veces es la mamá, puede que a veces sea el papá, pero en fin, con quién uno está es una materia de investigación. Bueno, muchas gracias. Este año ha sido precioso, y así que muchas gracias a toda la comisión y a Mirta, que siempre tomó el recaudo de mandarme la invitación, además de la que viene a través de APA. Muy interesante. Gracias a vos, gracias a todos por estar acompañándonos. Mirta. Quería comentar algo porque me parece que todas las capas analíticas que hoy surgieron, que son también a partir de distintos autores, porque cada uno de nosotros tiene distintas lecturas y distintas comprensiones incluso de las mismas lecturas. Entonces, me parece que es interesante pensar por qué necesitamos muchas veces tanto tiempo para analizar a un sujeto. ¿No? Porque es una pregunta, porque los conductistas ofrecen cambios rápidos y nosotros decimos, no sabemos, no podemos prometerle nada, ¿no? Bueno, porque me parece que todas estas capas requieren de un tiempo, de que vayan a ir apareciendo. Todas las comprensiones que nosotros dijimos, en realidad son capas de un sujeto, ¿no? Son distintos modos de abordar incluso el proceso analítico. A veces vamos por este lado, a veces vamos por aquel, ¿no? Digo, no es una cosa lineal. Pero en algún momento todo eso se tiene que reunir. Porque si uno trabaja, por ejemplo, la transferencia, en otro momento trabaja la identificación, y en otro momento, en otro
tiempo la angustia, y en otro tiempo el conflicto de deseo, y en otro tiempo, digo, el narcisismo, y en otro... Entonces, ¿en qué momento, no? Todas esas capas que nosotros las vemos desde la teoría, en un análisis confluyen en un, llamémosle un ligamen, que podamos decir acá hay un sujeto analizado. No hablo de final de análisis, hablo de un sujeto analizado, que no es lo mismo, porque un final de análisis es algo tan, podríamos decir, tan inaprehensible, pero distinto es que confluyan en decir, bueno, este sujeto se ha analizado, ¿no? Y me parece que el análisis lleva tanto tiempo porque tiene que confluir, hace falta un tiempo para que vayan, en algún punto se encuentren todas estas capas, que es la identificación, el deseo, el goce, el narcisismo, el Edipo, la angustia. Si no, a mí me parece que nos encontramos con muchos sujetos que han pasado por un análisis y sienten la misma fragmentación psíquica que cuando han empezado. Con respecto a esto que decís, es interesante, Mirta, pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que definiría o distinguiría a quien ha atravesado un análisis? Y posiblemente una de las causas que también siempre aparecen es la permeabilidad al pensamiento y a la comprensión. Es el atravesamiento por un análisis permite una permeabilidad. Y te das cuenta, más allá, se puede catalogar de un análisis o un otro, la permeabilidad del pensamiento y no la obturación del pensamiento, porque justamente la falta de análisis es lo que endurece por el exceso de represión. Entonces, eso es lo que caracterizaría, ¿no? Pero me parece un buen punto. ¿Qué es lo que definiría o cómo nos daríamos cuenta de alguien que... Con las distintas vertientes, con las distintas formas de poder abordar un material clínico. Que en alguien ve una cosa, otro lo enfocaría de otra manera distinta, pero la permeabilidad del pensamiento me parece algo que se expresa en la gente que ha atravesado un análisis. Esto que Eso es decías. el análisis, poder Ajá. separar el objeto para poder analizarlo y volver a hacer una nueva síntesis. ¿Mm? En La términos permeabilidad del pensamiento no es solamente aceptar que hay alguien que piensa distinto, sino que es poder incorporar en el pensamiento de uno aquello que puede transformar el pensamiento de uno. Yo me quedé pensando lo que Mirta traía de los análisis largos, que hay un tema también ahí que tiene que ver con que hay que trabajar la separación con el analista, la angustia de separación con el analista. Con los chicos es más fácil, o con los adolescentes, no es que sea fácil, pero lo que quiero decir es que pagan los padres y dependen de los padres, como Freud decía en la conferencia 34, que la transferencia desempeña otro papel porque los padres reales están presentes. Claro. Entonces, hay que trabajar la separación, la angustia de separación, como hay que trabajar el lecho de roca, la angustia de castración de lo que no se puede resolver, hasta dónde llegamos, los límites, el narcisismo, etcétera, también la separación con el analista. Porque ha habido épocas muy de identificaciones cruzadas, dice Nacio, donde había analistas que se parecían a sus analistas didactas. ¿Recuerdan? Sí, sí. Físicamente. Decir algo. Postura, gestos. Exactamente. Sí, ¿quién quiere hablar? Yo, Dale, María Estrada, dale. sí. Sí, bueno, primero un saludo a Mirta Goldstein, mucha suerte en la elección. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, María. A
esta vez no puedo votar, pero bueno, deseo mucha suerte a Mirta, que siempre le encuentro un pensamiento que me gusta, digamos. En este caso, solo quiero decir que me interesa muchísimo esto del análisis. ¿Cuál es el objetivo del análisis? Porque es un punto que, de acuerdo a mi experiencia, hace que algunos analistas digan, eso no es análisis, ¿no? A algunas corrientes, etcétera. Entonces, sí, yo no voy a decir qué es lo que yo pienso que es el análisis, pero solamente quería decir que es un punto importante para trabajarlo, que efectivamente está más allá del final de análisis, sino que tiene que ver con el proceso analítico. Bueno, me interesa muchísimo desde hace mucho tiempo, lo trabajo, lo he trabajado y quería marcar eso. Un saludo para Mirta, mis mejores deseos, tal vez incluirme en su ejercicio como presidenta un poco más activamente que lo estoy haciendo ahora. Bueno, estás Ojalá. invitada. ¿Cómo, Y Mirta? estaba Sí, pensando, es interesante, perdón, no, Sí, perdón, Gaby, no, sí, Gaby, de- dale. del Sí, final de análisis me parece interesante esto que dice María, no, no, porque, no, bueno, cuando uno vuelve a leer un caso que es un caso que tiene muchos años, por ahí lo ve desde otro lugar. Y bueno, no es una paciente, no fue una paciente que continuó durante mucho tiempo. Y lo que, bueno, en ese momento, por supuesto, cuando dejó, me produjo una decepción a mí, digamos, porque bueno, uno siempre tiene ganas de continuar, sobre todo si siente que está pudiendo trabajar. Pero digo, bueno, lo que duró ese tratamiento, hubo posibilidad de pensar, ¿no? En que, por ejemplo, no se operara junto con la madre o pensara en un futuro diferente para ella. Entonces, que duró, hubo análisis. No sé si uno puede hablar de final de análisis, en este caso, o por ahí en ningún caso, pero sí que hubo análisis, que hubo posibilidad de preguntarse por ella y que pudo salir, porque yo lo veo como también, dice, cuando me tuve que separar de ella, dice acá la paciente, fue como si hubiera muerto. Yo ahí no leí un familiar, leí como si hubiera muerto, porque enseguida dice, no quiero volver a tocar fondo. Entonces ella no se ve en el espejo, nadie la sostiene en esa imagen, eh, y bueno, el novio es como una réplica por eso coincido con Mirta lo de la voz interna, porque cualquier objeto va a tener la sombra de ese primero, y yo creo que se identifica con un muerto, debe haber habido alguna situación, o menos no lugar para ella, ¿no? Por lo cual le da esa sensación de angustia y de muerte. Pero bueno, eso quería agregar. No, gracias, Gaby. Sí, Mirta. no, que me parece que Gaby toca un punto. Si una mamá, yo no hablo de mamá, pero hablemos de mamá, una madre que no puede discriminarse de un hijo, ¿no lo está dando por muerto de alguna manera? Claro, eso es lo que Patricia Winter puso como estrago materno. Claro, Se lo come. porque nosotros, la muerte no es nunca la muerte, la muerte es una palabra, ¿no? Pero después hay que encontrarle cuál es el contenido en cada paciente. Y hay distintas muertes, hay muertes reales, hay muertes imaginarias y hay muertes simbólicas, ¿no? Por ejemplo, lo que traíamos del apodo, ¿no? Bueno, es la ambivalencia, el apodo ofensivo, por ejemplo, ¿no? O cuando a un niño se le hace bullying ¿no? Ah, sí. Bueno, es
darlo por muerto subjetivamente, en el imaginario del que agrede, pero es una manera de dar por muerto también. Es también una manera de matar o de hacer desaparecer. Y cuando los padres no pueden discriminarse de sus hijos, bueno, también los hacen desaparecer como generación, como sujetos, como... Digo esto porque a veces la palabra muerte nos remite mucho a lo real y hay distintas muertes. Podríamos hablar en ese caso, Mirta, más que de muerte, de acuerdo, te sigo escuchando, como lo no nacido. Porque no poder discriminarse es como aquello, es lo que Ceci era el que hablaba mucho de lo no nacido en vez de lo abortado. Es lo no nacido en ella, aquello de lo cual, habiendo nacido físicamente, no puede discriminarse. Es como el lugar del desaparecido del no nacido, ¿no? Silvia Pircos, que pidió la palabra. Sí, pensaba, justamente creo que es una fantasía importante a detectar justamente en los pacientes, porque es que si se diferencian, en Camila, digamos, sí pudo, por lo menos el tramo que nos trajo Gabriela, es que la madre se muere, la madre o el padre. En ese sentido, en el hospital, por ejemplo, vi una madre y una hija grande, pero que no había completado la secundaria porque había dejado para cuidar a la madre y trabajaba y demás, pero todo el tiempo estaba, básicamente cuando no estaba trabajando, estaba con la madre. Y desde ya que ahí uno podía prever que esta hija iba a quedar boyando, porque no tener la secundaria ahora es como estar muerta en realidad. Y la madre le llevaba unos cuantos años desde ya. Así que es una cosa muy concreta. Acá Javier Barroeta dice el vacío de la madre muerta, según lo dice André Green. Sí. A mí me gustaría recalcar algo, porque me parece, y en esto quizá me separe de algunas concepciones psicoanalíticas, yo creo que en un análisis es difícil, o es problemático, mejor dicho, referirse a la madre o al padre, ¿no? Porque uno puede inducir pasajes al acto. Digo esto porque no es lo mismo decirle a un paciente en una interpretación que hay una voz en ella, ¿no? que la empuja a drogarse o que la convoca a drogarse, a decirle, por ejemplo, que estoy inventando, ¿no? Una interpretación, no, seguro que no es así, pero que no es lo mismo decirle a que la madre, ¿no? La madre, no sé, a ver cómo, ayúdenme Enloquece. Claro, Que la digo, madre la enloquece. enloquece, por ejemplo, ¿no? Digo, creo que este tipo de intervenciones pues, tienen sus riesgos. O sea, no es lo mismo, desde mi punto de vista, decir o interpretarle a un paciente, hay una voz de la cual vos no te podés separar. Vos no le podés decir chau a esa voz que te dice, mejor es el puré de Alplax. Que decirle, tu mamá en realidad no puede separarse de vos y entonces te invita a operarse con ella. O no, vayamos todas juntas al baño porque somos todas iguales. Entonces, es cierto que eso es lo que la paciente dice,
Pero me parece, y sobre todo con estas patologías del acto, ¿no?, a las cuales hace referencia Gaby, me parece que tener mucho cuidado de no inducir una acción en la realidad. Si uno personaliza, o sea, porque la voz es la voz del super yo en realidad. Así es. Vos sabés que Sí, yo, Juan. Uno no no, vos sabés que, interpreta así. Claro, ya sé, pero digo, no, bueno, pero eso se aprende con pero las horas de vuelo. Eso se aprende con las horas de vuelo. Yo estaba empezando a pensar algo en la línea de lo que vos decís, Mirta, porque uno cuando empieza hace muchos años puede ir a este tipo de interpretación que después va descubriendo que no, porque la madre, pues, esta relación en relación a la madre puede ser un soporte imaginario de la angustia que hay que empezar a decantar. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en línea quizás con lo que decís vos, Mirta, que la madre y el padre es lo que tienen que advenir en el proceso analítico, que es lo que ella empieza a decir, y uno puede decir, bueno, pensando, esto que quería ir a operarse junto con la madre para volver a juntarse los pechos y que después deja de hacer, es decir, wow, pucha, qué laburo simbólico hay ahí que no necesita operarse para juntarse, porque vaya a saber qué era lo que quería juntar en esa operación de los pechos. Y después, cómo incorpora a un padre fallido, que lo puede decir, pobre mi viejo que tiene que irse para borrarse, ¿no? Y qué sometido que es, ¿no? Me parece que sí, tenés mucha razón, Mirta, en esto que decís. Y creo que sí, en una con precaución, terapia, digo, papá con y mamá determinados tienen que advenir, pacientes. ¿eh? Lo digo como Tienen que venir de... precaución. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí Sí, me parece, sí, siguiendo con también como ustedes, que Gaby, confirmación, ¿Eh? como eso, Gaby, confirmación de que la madre no la quiere, que la madre es mala, y entonces ella no le Claro, queda otro claro, camino que tomársela al plan. pero vos claro, estuviste muy bien, Gaby, porque en ningún momento pisaste el palito de decirle lo que tenía que hacer. Claro. Eso es una abstinencia muy importante la que vos hiciste. Y Porque porque uno como es una terapeuta, mamá peligrosa, me muestra una mamá claro, peligrosa. Solo una Cosa cosa, que te quería, Importante. una perdón. cosa pequeña. está Una María cosa ahí que quiere decir, sí, después Alicia sí, solamente quería decirle a Gaby que no pensaba yo en el final de análisis, ni se me ocurre hacer absolutamente ninguna crítica de su trabajo. No, entendí. no, No, sí, Eso lo lo tomé, entendí. por eso lo tomé. No, pero quería Lo decir algo que no quiero entendí que se como, pierda. bueno, que es muy relativo el final siempre. Sí, Ujú. no, pero hay algo más de fondo que yo quise decir a y ver, que creo que lo trajo Mirta. O sea, esto de ¿es análisis o no es análisis? Es porque estamos empezando, como dijo ahí alguien que no sé cómo se llama, o es experiencia. No, es una forma de ver. Si estamos viendo el sujeto y lo que ocurre dentro de ese sujeto con su singularidad, entonces desaparece lo de afuera. Son dos maneras de verlo. Creo que Mirta lo trae cuando ella dice, no es la voz de afuera, es la voz de adentro. Y eso gracias, singulariza el proceso. Eso nada más. sí, nada más y nada menos. Sí. Nada más y nada menos. En YouTube, Guillermo, no me pasó nada. Estamos sobre la hora, Mirta. No sé bueno, si querés hacer un cierre de estos años de formación permanente o nos vemos en el simposio y los es ahí. los No sé. invitamos al simposio. Sí, Vamos a los invité al trabajar. inicio, pero invítalo vos, dale. No, bueno, agradecerles primero al equipo que me acompañó en estos 3 años y después invitarlos al simposio, después agradecerles la presencia y la participación, porque han sido seguidores fieles, así que muchos, todos los que están aquí nos han seguido y bueno, no les quiero decir chau.
Volveremos. Volveremos. Hasta pronto, hasta el simposio. Hasta el simposio. Bueno, gracias Mirta, gracias a chao. todos. Buenas noches, hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.